Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya es septiembre, está el clima mejorando, mejorando, está un poco más caluroso. Van a decir que un clima es malo y el otro es bueno. Hay gente inviernista a la que yo respeto profundamente. De hecho, yo me considero parte de ellos a veces, depende de mi estado de ánimo. Gracias por venir, gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Esta es la ocasión número 39 en que nos encontramos y hoy es muy especial. Organizamos este webinar hace un par de semanas, como siempre, con una antelación respetable, tratando de anteponernos lo que va a ocurrir el domingo, que este webinar habría sido radicalmente diferente, porque hay muchas reformas o cambios legales en lo laboral que habríamos tenido que repasar de nuevo, porque claro, ahí habría sido una realidad. Y por el resultado, bueno, nos dimos cuenta el domingo, por supuesto, y el lunes empezamos a trabajar en esta presentación que se iba a dedicar a los proyectos de ley a los que el gobierno ya había anunciado que iba a apoyar con urgencias, que son 8, un montón. Así que hoy es una ocasión especial, de hecho se llama el derecho laboral después del plebiscito, que en realidad estamos igual, y ahora con algunas reformas que van a empezar a entrar. Eso como particularidad de esta actividad, y la otra particularidad es el horario. Yo sé que hubo mucha confusión por el falso cambio de horario que nunca ocurrió. Entonces, el calendario de Google hoy día me decía que era a las 9 el webinar. Y decía, pero no, si el webinar era a las 10 de la mañana, no a las 9. Entonces, tuve toda la semana problemas que no llegué a reuniones o que llegaba y los otros no llegaban, porque, claro, el horario del computador estaba bien, pero el calendario seguía funcionando con el GMT -4, creo que estábamos, o que cambiamos al -4. Entonces, fue un desastre. Así que yo sé que hay complicaciones y los que están acá significa que pudieron resolver esto. Así que les agradezco y bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas por supuesto también a esta actividad a la que nos reunimos mensualmente a conversar de los cambios que han habido los cambios que han habido o que van a haber en materia laboral. Ahí saludos a Jessica, saludos a Marisol, a Romy, a Juan y a todos los que están escribiendo ahí por el chat. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Y hoy día es una ocasión especial porque, si bien, como les decía, no contamos con nueva constitución, sí contamos con 8 proyectos a los que tenemos que atender. Y lo que alcancemos a conversar hoy de ellos, lo que no, yo les quería comentar igualmente que vamos a realizar un curso cerrado, o sea, abierto, pero con matrícula, en el que vamos a hablar con mucho detalle de todos estos proyectos de ley y las indicaciones que se van a ir ingresando, porque de acá a las 2 semanas más en que esto va a tener lugar, van a ir siguiendo cambiando, porque de hecho yo estuve, por ejemplo, con el jefe de asesores de el Ministerio del Trabajo hace una semana y me decía, claro, que esto se va a seguir masticando. Por ejemplo, él se refería en particular al proyecto de las 40 horas, que han habido muchas indicaciones. El proyecto original era muy pequeño y ahora ya no es tan pequeño. Y tengo que ir mirando cómo viene la mano, porque en realidad son cambios muy importantes. Eh, a todas las industrias, a los que tienen jornadas especiales, se les viene un cambio importante. A los con jornada ordinaria se viene un cambio importante. A los que tienen clubes, restaurantes, bares, se vienen cambios importantísimos. Jornadas parciales se vienen cambios. Entonces le van a meter mano a el sistema de jornadas de forma bastante íntegra. Entonces hay que estar pendiente. Este curso lo vamos a realizar el 22 y 23 de septiembre, jueves y viernes, como siempre. Y los que estén interesados en participar me pueden escribir a mí, por supuesto, o le pueden escribir a Daniela Rossi, que ella es la que coordina la inscripción. ¿Ya? Ahí cualquier cosa la ficha de inscripción, que en verdad es bastante sencilla la forma de incorporarse a esta actividad, se las piden a ella y bueno, nos veremos el 22 y 23. Hay más saludos que vienen llegando. Liliana, Jessica, Joana, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, para no dilatar más todavía este esperado webinar, ahora lo estoy mirando, derecho laboral después del plebiscito, era un nombre un poco morboso, ¿no? Que jugaba a la incertidumbre un poco, pero bueno, ya no, ya incertidumbre que sentido que no sabemos qué venía.
pero ahora sabemos, bueno, siempre vamos a saber cómo vamos a estar hoy día y nos vamos a dedicar a esto. Básicamente, siempre tratamos de hablar de jurisprudencia, que son las opiniones de tribunales de justicia y de la Dirección del Trabajo, pero en esta ocasión estamos totalmente abocados a los proyectos de ley, que son bastantes. Por ejemplo, vamos a hablar de, como les adelantaba, del proyecto de ley sobre reducción de jornada semanal, sobre medidas de corresponsabilidad parental, que también viene y está con modificaciones muy importantes. Sobre revivieron el proyecto de modificar las gratificaciones, que hizo mucho ruido, el proyecto de ley sobre el número de delegados sindicales, proyecto de ley sobre tope de años para cálculo de indemnizaciones por años de servicio, proyecto de ley sobre indemnizaciones por fallecimiento, que esto se venía empujando hace bastante tiempo, que, bueno, vamos a conversar de eso si el tiempo nos da, que en caso de fallecimiento de un trabajador, el artículo 159 del Código del Trabajo lo reconoce como una causal de término del contrato que no devenga ninguna indemnización por término, lo que ha generado bastante ruido en el último tiempo. Proyecto de ley sobre anonimización de procesos de selección y proyecto de ley sobre mejor uso de jornada y contrato por horas. Como ven, es bastante nutrida la agenda, la Comisión del Trabajo de la Cámara. Ahí nuestro amigo, el honorable diputado Undurraga, que ha estado en este webinar, va a estar con bastante trabajo y de hecho me gustaría, ahí vamos a coordinar alguna actividad con él, porque él es el presidente de esa comisión. Entonces ahí vamos a ver cómo se vienen. Algunos de estos proyectos están radicados en el Senado, como por ejemplo el de las gratificaciones y de la jornada semanal, no radicados, sino que ya pasaron por la Cámara, entonces están en el Senado y están en trámites constitucionales. Pero eh, los demás en la Cámara aún tiene muchísimo que decir. Bueno, antes de continuar, esto lo voy a repetir porque hay muchas personas que se conectan en los primeros minutos. Entonces les quería recordar que el día 22 y 23 de septiembre vamos a realizar un curso con una matrícula simbólica de incorporación para hacerlo un poco más ajustado al público, porque ahora somos casi 200 personas en este webinar, pero en esa actividad hay 20 personas y se puede hablar y podemos intercambiar opiniones y se procesa mucho mejor la información. El día 22 y 23 que vamos a revisar en detalle estos proyectos de ley con las indicaciones que se van a ir ingresando en las próximas semanas, que se viene bastante intenso. Para que los que quieran participar me escriban a mí o le escriban a Daniela Rossi, daniela.r.rossi@pwc.com, para pedir la ficha de incorporación. Los estamos esperando a todos. Les estamos esperando a todos. Hoy día descubrí que eso es válido. No hoy día me acordé en realidad. Bueno, vamos a las 40 horas. El proyecto de 40 horas se ingresó el año 2017 por la actual vocera del gobierno, un proyecto muy conocido que ya fue bien emblemático. Por la Cámara de Diputados, por supuesto, ya era diputada en esa oportunidad y actualmente ya pasó su trámite en la Cámara y está en su segundo trámite constitucional en el Senado. ¿Qué quiere decir eso? Que va a la Comisión de Constitución del Senado, ahí se tiene que votar, después quizás va a la Comisión del Trabajo, se tiene que votar, y quizás también tiene que ir a Hacienda, dependiendo ahí si se le atribuye naturaleza económica o a la Comisión de Economía. Y después tiene que votarlo el Pleno, la sala del Senado, para que se obtiene las mayorías que necesita, sea promulgado y posteriormente publicado por el Ejecutivo. Como pasa en todas las leyes, si en el Senado no se aprueba el proyecto como viene, no obtiene las mayorías que necesita, se va a constituir una comisión mixta que es entre diputados y senadores para que se pongan de acuerdo. Así funciona siempre. Es muy importante destacar que las indicaciones se presentaron el 22 de agosto de 2022 y esas son las que se están votando en este momento, se están tramitando básicamente. Y, tengo que agrandar este porque no lo veo bien. Bueno, por supuesto, en primer lugar, disminuye la jornada a 40 horas, agrega esto es un detalle, pero esto no es un detalle, que
la exención de la jornada semanal, que es el artículo 22, inciso segundo, al que se le conoce coloquialmente como artículo 22, tiene que ser calificado por la Inspección del Trabajo. Eso actualmente la calificación la hacían las partes. Como las partes reconocían que el artículo 22 y eventualmente un tribunal podía dejarlo sin efecto, ¿no? Que eso vimos, reclamos de horas extra con artículo 22, etcétera. Eso se ve bastante, pero ahora la circunstancia la tiene que calificar la Inspección del Trabajo. Lo que no dice acá es si tiene que ser antes de, de pactarlo o no. Yo creo que no va a ser antes, porque si no vamos a tener paradas las relaciones laborales hasta que la Inspección del Trabajo emita su opinión. Y también va a ser raro porque si califica que no procede esta exención, significa que va a tener que existir jornada ordinaria, o sea, lo que implica necesariamente una modificación del contrato individual de trabajo. Entonces vamos a tener que firmar anexos obligados. Es raro eso. Pero bueno, va a ser calificada, esto va a dar que hablar, ¿no? Un cambio importante y, bueno, con esta novedad, básicamente hay que tener preparados mejor los argumentos para defender la exención de la jornada, ya sea por no existir fiscalización inmediata o porque es una gerencia o alguien con facultades de administración que tienen que estar con poderes, ¿ya? Entonces la gente que está en terreno, bueno, de esto hemos hablado bastante, pero vamos a seguir hablando de esto. Después quizás podemos hacer una actividad sobre artículo 22. Hay una norma especial para trabajos por turno, jornada excepcional y especial, que, y esta es la primera gran modificación, es que se van a permitir que las horas de trabajo en este tipo de jornadas por turno excepcional y especial se establezca un promedio de distribución de las horas, ya sea bimensual, trimestral, para establecer, por ejemplo, que la jornada va a ser de 40 horas, pero en promedio, ¿no? Eso vamos a ver cómo va a quedar la letra definitiva, pero va a ser importante, es muy interesante ahí, por turno, excepcional y especial. Vamos a ver que en el caso de las especiales hizo más análisis todavía el colegislador, que es el gobierno que emitió estas indicaciones al proyecto. Vamos a ver cómo va quedando esto en particular, ¿no? Significa que personas con mensual o trimestral, las personas con turno, o sea, cualquier persona con turno, que puede ser rotativo o no rotativo, pacten un promedio de horas y cómo eso va a impactar en los turnos propiamente tal, si es con ingresos o salidas flexibles o no, eso está por verse, pero se abre la puerta a esto, y bueno, el proyecto está así, como lo están viendo, entonces en realidad es bastante amplio, sin duda habrían dictámenes de dirección del trabajo para regular esto en particular, ¿ya? ¿Cómo esto se va a ejecutar en la práctica? Y estos promedios también van a alcanzar a jornadas por obra o faena, lo que al rubro de la construcción, por ejemplo, que es una de las industrias que más utiliza esto, o los agricultores también, por temporada o por obra, que es un por hora al final, por obra, va a ser muy interesante cómo va a funcionar la compensación horaria, ¿no? La ley en general va a entrar en vigencia en 12 meses, salvo para empresas grandes, que son de 75.000 UF o más. En caso que no entre en vigencia inmediatamente, va a haber una gradualidad que la vamos a repasar un poco más adelante, que el primer año es 44, el tercer año es 42, el cuarto 41 y el quinto año es 40. Así está. Y con las indicaciones, esto pasó a ser, se complejizó aún más todavía. Entonces, hablando del artículo 22, ratifica que van a quedar excluidos de la jornada gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración, también todo aquello que trabaje sin fiscalización superior inmediata, que esa es como la hipótesis que más se utiliza, por ejemplo, personas que van a terreno, a clientes, no tienen fiscalización superior inmediata y por lo tanto hay artículo 22. Y esas personas no tienen que registrar su jornada.
Lo que suprime esta es la hipótesis de artículo 22 para el teletrabajo, que esto era una contradicción, no contradicción, pero era algo que en la práctica se veía, que había artículo 22 por el mero hecho de existir teletrabajo. Entonces, esa era una hipótesis que antes existía, ¿no? Que estaba en el inciso cuarto, y eso se va a eliminar. Entonces, se va a tener que analizar en particular si en teletrabajo hay fiscalización superior inmediata o no que habilite o que permita la configuración de este artículo 22. En cuanto a choferes y auxiliares de locomoción colectiva de carga terrestre rural, se va a reducir de 180 a 150 horas mensuales. Esto es un cambio sensible. Al final, es las mismas 5 horas de reducción, pero para ello bueno, como todo va a importar. El artículo 27 que permitía los descansos de personas que trabajan en hoteles, restaurantes o clubes se deroga por completo. Entonces, en realidad, las empresas que sean de choferes y auxiliares de locomoción colectiva o que tengan bares, restaurantes, clubes o hoteles, van a tener que hacer un trabajo intenso de cómo van a reajustar sus jornadas laborales para poder seguir existiendo, por supuesto, y que la relación laboral se condiga con la ley, con la futura ley. Entonces, a todas esas industrias, y si están escuchando o no están escuchando, y tienen que saber que se vienen cambios importantes, se vienen cambios muy importantes. Inicio adaptable. Acá una innovación muy interesante. Padres y madres de niños de hasta 12 años tendrán derecho al inicio adaptable. Que esta es la adaptabilidad laboral que en la reforma laboral del 2016 quedó muy limitada. Ahora vuelve la adaptabilidad laboral. Banda de hora de anticipo, o sea, la persona va a poder entrar 2 horas tarde o salir 2 horas antes. Y si entra tarde, sale más tarde. Entonces eso se va a ajustar automáticamente. Y si entra y si va a salir más temprano, tiene que entrar más temprano. Entonces, bien interesante. El trabajador debe presentar el certificado de nacimiento y el empleador puede no otorgar este beneficio solamente si la función es incompatible con ello. Pero incompatible de verdad, pues no que solamente digan que es incompatible. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que trabaja en la recepción y no hay reemplazo, va a ser incompatible con esto. Si se trata de alguien que trabaja en faena minera y tiene que abrir la mina o la tienda o cualquier cosa y no hay reemplazo que lo permita, va a ser incompatible. Estoy dando ejemplos. Si se trata de personas que atienden servicios de urgencia de salud y los turnos cuentan con estas personas, va a ser incompatible, etc. Eso va a ser caso a caso. Acá la ley no puede ir caso a caso, sino que habla en general. Y en caso de haber discrepancias, lo más probable es que sea la inspección del trabajo la que termine definiendo, o peor, se aleguen incumplimientos contractuales o laborales en tribunales de justicia. Horas extras. En temas de hora extra hay muchas modificaciones. ¿Ya? Las madres o padres de trabajadores de niños de hasta 12 años pueden pactar hasta 5 días anuales de feriado adicional que se compensan con horas extraordinarias. Entonces, acá, ¿qué significa esto? La reacción es muy, muy rara, pero al final se puede pactar que tú trabajes más horas extras de lo preestablecido, pero en vez de pagártelas, te doy feriado. O que hay días de feriado adicionales que en lugar de tomártelos, vas a trabajar. Y eso se tiene que compensar como jornadas extraordinarias. Entonces te da esta herramienta, es decir, ya, trabajaste, no sé, 10, tienes una jornada de 40 horas, entonces trabajaste 40 horas extra en un periodo determinado contractualmente, por lo tanto te puedes tomar un día de feriado. O pactamos que te va a ir un feriado adicional y te lo puedes tomar o trabajar horas extraordinarias. Entonces, los feriados adicionales que se pacten por este objeto tienen que ser utilizados en 6 meses. ¿Ya? Esto está muy, muy interesante.
vamos a ir trabajándolo más para ver los alcances totalmente. Y una norma que es de estas normas extrañas, ¿no? Que el empleador debe controlar la asistencia por un libro de asistencia de sistema electrónico. Entonces, agregaron la palabra, la expresión sistema electrónico en el artículo del control de jornada. En realidad, eso ya está muy regulado y está autorizado el reloj control electrónico hace años ya. Entonces, bueno, ahora va a estar en el Código del Trabajo. Entonces, acá me quiero detener un segundo. Entonces, acá están las primeras grandes cambios. O sea, hablábamos de las 40 horas antes, eh, de las 40 horas, y ahora agregamos algo más, que es el inicio adaptable, siempre que sea compatible, y estas horas extras que se van a poder compensar con feriados o feriados que se van a compensar con horas extras. Hasta 5 días. Está bueno. Al menos nos deja jugar un poco, ¿no? En realidad eso es el gran reclamo de los gremios. Uno de los grandes reclamos, por supuesto, es que está demasiado rígido. Entonces esto nos permite atender mejor las necesidades de cada negocio, si es que lo requiere, o que hayan beneficios diferentes entre empresas, entonces así hay mejor competencia. Me parece interesante. El artículo 38 habla de la jornada extraordinaria, entre otras cosas. Entonces, en primer lugar, respecto de trabajadores de restaurantes, clubes y bares, se va a poder pactar anualmente, que es lo que hablábamos, está relacionado. Entonces, esto es un poco complejo. Trabajadores de clubes, de bares y restaurantes pueden pactar una vez al año, o 2 veces, o 3 veces al año. ¿Qué cosa? Hoy se puede pactar que se trabajen 29 domingos. Eso es una regla, ya, filo, me estoy metiendo demasiado, muy en lo concreto, pero con esto, para hacerlo simple, una vez al año se pueden pactar que se trabajen 8 domingos consecutivos, o en 3 ocasiones se puede pactar que se trabajen 4 domingos consecutivos. ¿Qué otros cambios hay? La Dirección del Trabajo va a poder autorizar sistemas excepcionales de jornada, que eso ya existe, por supuesto, pero que el promedio de la jornada supere las 40 horas, básicamente. Eso, vamos, está por verse cómo va a quedar. Pero la suma del tiempo adicional de este promedio no puede superar 9 días. Entonces, si tenemos jornadas de 40 horas, dividido 5 o 6, tenéis que las jornadas de 8 o 9 horas, usualmente, ¿no? Por lo tanto, 9 por 9, si es así, 81. Entonces, el promedio no puede superar 81 horas, en 81 horas, porque si el promedio te da, bueno, superior a las 40 horas, ese delta que supera las 40 horas no puede ser superior a 9 días anuales. Entonces te van a utilizar una malla completa, anual, y el promedio de las horas tiene que darte 40, pero te puede dar más de 40 siempre y cuando ese exceso de las 40 horas no sea superior a las 9 días anuales. Y eso se tiene que compensar con días de descanso adicionales. Entonces te vas a poder pasar, en lo que te pases, vas a tener que compensar con descanso. Esto, reitero, es para los sistemas excepcionales autorizados por la Dirección del Trabajo. Esto le está dando más herramientas a la Dirección del Trabajo. Y siguiendo con el artículo 38, el reglamento del Ministerio del Trabajo va a determinar los límites y parámetros. Entonces vamos a tener más normativa. Acá quiero hacer una detención porque seguramente estoy con un montón de consultas. Mario pregunta, ¿cómo será calificada? Asumo se refiere al artículo 22, será por perfil de cargo o funciones. Bueno, cuando se entre a calificar, lo más probable, Mario, es que sea por función en específico. Yo
lo que veo es que las empresas, los empleadores, fijan el artículo 22 por perfil de cargo, pero cuando hay un reclamo va a ser por la función en específico. Bien. Paola pregunta si esto también va a aplicar para las jornadas extraordinarias. Yo creo que se refiere al artículo 22, por el momento en que hizo la pregunta. No, las jornadas extraordinarias en general no aplican los artículos 22 porque es contradictorio, porque en el artículo 22 Paola no controla jornada y en la extraordinaria te piden que controles, pero a rajatabla, ¿no? Entonces yo creo que no va a cambiar eso, yo creo que no, va a seguir siendo incompatible. Viviana dice, ¿a partir de cuándo rige esto? Ya vamos a llegar a la parte transitoria, que es cuando empieza a cumplir. Paola dice, pero si será ley y debe cumplirse, no te obligan a tener reemplazo. Supongo que será para el ingreso diferido. No, no te obliga a tener reemplazo. Solamente el texto hoy está limitado a, Paola, a que sea compatible. Entonces, si no tienes reemplazo, pasaría a ser incompatible. Ahí, que no haya reemplazo, si te lo exigen o no te lo exigen, bueno, eso va a ser una discusión de que la inspección va a tener que aclarar o el tribunal. Me parece que no, porque por ahora el espíritu no es contratar más gente. Están simplemente viendo si la función es compatible o no en particular. No se está extendiendo más allá. Y de hecho, al reconocer que sea compatible o incompatible, que esa calificación la haga el empleador, está dando mucha autonomía al empleador para que pueda concluir sobre este tema. Porque si no, la reacción sería un poco más compleja. Siempre que sea compatible y sea imposible reemplazar, ¿no? Iría por otro lado, la textura del articulado. Buen día y las personas, Mariela dice, las personas que no tienen derecho a horas extra. Bueno, es que acá, bueno, es que, bueno, yo conozco la industria de Mariela, entonces, embarcación, de personal embarcado, o, en general, las personas si tienen derecho a hora extra, a menos que estemos hablando de jornadas excepcionales que lo limiten, ¿no? Entonces, en realidad es difícil que haya personas sin derecho a horas extra. En general, eh, vas a poder pactar descansos adicionales que se van a poder compensar con trabajo o trabajo que se va a poder compensar con feriado. Esa es la interpretación que vamos viendo. ¿Por qué señala que debe pagarse con recargo de 50%, dice Marieta? Porque es hora extra. Entonces, si tú vas, un descanso lo vas a compensar con trabajo, o sea, ese trabajo va a ser siempre hora extra, por ese feriado adicional. Entonces, yo pacto, vas a tener 5 días de feriado al año, adicionales, ¿no? Te los puedo dar, o uno de esos lo puedes trabajar, y si lo trabajas va a ser hora extra. Toda esa jornada. Y si trabajaste muchas horas extra, algunas de esas horas extra te los voy a poder compensar no con dinero, sino con día de descanso. La gente que trabaja sin control de horario, pregunta Viviana, bueno, esas personas no tienen, a lo menos por ahora, no van a tener derecho a poder optar a estas alternativas porque no tienen horas extra. Ah, quizás a eso se refería Mariela. Claro, artículo 22, ahí conectando con Viviana. Efectivamente, si estás con 22, o sea, exento de la jornada, nunca vas a controlar horario. De hecho, si controlaras horario, sería un manifiesto que estás incumpliendo con el artículo 22. Entonces, si le vas a dar un feriado adicional, no, yo creo que quedaría fuera la posibilidad de trabajar horas extra por ese feriado. Tendría que descansarlo sí o sí. No está limitado, no está excluido este beneficio. O sea, si tú vas a pactar feriado adicional, va a ser para cualquier persona, no con 22 o sin 22. El tema es que los que no tienen 22, o sea, cumplen con nada, la van a poder trabajar y recibir plata como hora extra. Igual, lo más atractivo de esta norma sigue siendo para la jornada ordinaria que trabajan horas extra y te lo compensan con feriado adicional. Entonces, el artículo 22 no va a tener ese beneficio o esta prerrogativa. Entonces, ahí se va a armar quizá una tensión, ¿no? De gente que va a tener este derecho y otros que no. Entonces, vamos a tener que ver qué hacemos.
Los domingos trabajados deben ser compensados también, igual que ahora. Sí, no hay cambios con eso, Jessica. Tu, tu, tu. Liliana dice, ¿qué pasa con los turnos de 14 por 14? Bueno, es que esto es uno de los temas, ¿no? Por el promedio. Pero vamos a ver que, bueno, en la norma transitoria, Liliana, que todavía no ha llegado ahí, dice que las jornadas excepcionales que se han autorizado hasta ahora van a mantener su vigencia. No hay problema con eso. Y a futuro, la Dirección del Trabajo te va a poder seguir dando 14 por 14 o bimensual, que son las que existen, pero va a poder en los promedios superar el 40 horas. ¿Para qué? Para que calce. Eh, pero lo que trabaja en superior va a tener que ser compensado. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Marcia me hizo una pregunta muy larga que no la puedo leer. María le dice, sí, creo que le chunté la pregunta, gracias. Eh, bien, quería hacer esa detención porque es demasiada información. Entonces, vamos a continuar por ahora. Entonces estábamos en las indicaciones, ¿no? Sí, porque esto ya lo pasamos. Entonces, jornada parcial también va a tener cambios, que son bajar a 27 horas. Hoy la jornada parcial es 2/3 de la jornada ordinaria, por lo tanto es 30, y por lo tanto el límite de la parcial va a bajar a 27, que también es como 1/3 de 40, o sea, 2/3 de 40. Esa es la idea. En verdad es como 26,6, ¿cierto? Ahí las matemáticas. Pero claro, lo dejaron en 27. Las, las, las trabajadoras o los trabajadores de casa particular también van a poder acordar horas extraordinarias y derecho a 2 días de libre disposición que serán remunerados. Esto tiene que ver con casa particular y usualmente es de puertas adentro. Y acá volvimos a los pactos de adecuación que están en los convenios, en los contratos colectivos o convenios colectivos de hoy, que se va a poder pactar una forma de facilitar la vida personal y laboral, que es un nuevo pacto. ¿Ya? Y acá volvimos a lo que decíamos antes, que son estos días de descanso adicional que se compensan con horas extra u horas extra que se compensan con feriado adicional. Entonces lo vamos a poder pactar individualmente o colectivamente. Pacto para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral. Cuando hablamos de lo colectivo, se puede pactar hasta 3 semestres las horas extra que devengue este feriado se debe utilizar durante el mismo semestre y si no se usan, se deben hacer dentro de 15 días o pagarlo con un recargo de 100%. ¿Ya? Eh, Esto es con lo colectivo, ¿ya? Entonces, lo colectivo. Si hiciste este pacto para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral y trabajaste, no sé, X horas adicionales, te lo tienen que dar dentro de 15 días eh, y si no te lo dan, o sea, dentro del semestre, y si no te lo dan dentro del semestre, en 15 días, y si no lo das, tienes que pagar estas horas extra, no con un recargo de 50%, sino que de 100%. Entonces, en 3 semestres, por lo tanto, cuando te dice que hasta 3 semestres vas a tener que ir pactándolo regularmente, bueno, vamos a ver cómo va a quedar eso. Entonces, volvemos al punto. Entonces, vamos a tener con 40 horas inicio y egreso diferido, conciliación laboral y familiar, que son estos días adicionales de descanso que los pueden trabajar o trabajar con descanso compensado. Promedios de jornada excepcional van a poder superar las 40 horas por la dirección del trabajo, generando la compensación adecuada de los descansos, entre otras las grandes modificaciones que estamos viendo, ¿no? La jornada parcial se reduce a 27, por supuesto. El artículo 22 lo tiene que calificar la inspección del trabajo. Entonces, como ven, es bastante denso acá. La ley va a entrar en vigencia de forma gradual, la mayoría al año, pero las normas de bares, choferes, restaurantes en quinto año, para que tengan ojo con eso. La reducción de la jornada va a ser gradual. 44 horas el primer año, 42 horas el tercero,
40 al quinto, que es lo que les decía. No puede reducir remuneraciones, por supuesto, y, bueno, algo que es evidente, que las normas de estas modificaciones van a entrar al contrato de trabajo con la entrada en vigencia de la ley. No es necesario hacer modificaciones, salvo si te califican, por ejemplo, un artículo 22 como jornada ordinaria, ahí va a haber que hacer un anexo. La adecuación de la jornada laboral diaria debe efectuarse de común acuerdo, que esto es el ingreso o egreso diferido o esta forma de conciliación de la vida laboral y familiar. Y acá está lo que me preguntaba, creo que era Jessica o Liliana, que decía, la jornada excepcional va a mantener su vigencia hasta el vencimiento. ¿Ya? O sea, no van a cambiar las jornadas excepcionales que tienen ahora. Cuando las vuelvan a pedir, van a haber nuevas reglas. ¿Ya? Ojo ahí con la entrada en vigencia, porque la ley le va a dar la prerrogativa a la Dirección del Trabajo de establecer promedios de jornada en jornada excepcional superiores al límite legal, pero el límite legal va a ir cambiando. El primer año va a ser 44, el segundo, al tercer año, o sea, el primer año y segundo año va a ser 44, al tercer año va a ser 42 y al quinto va a ser 40. Y hay un beneficio para empresas de menor tamaño que reduzcan la jornada. Y eso es el proyecto en general, ¿ya? De las 40 horas. Y es mucho más denso que 40 horas a secas, ¿no? Que era lo que al principio era así. Disculpa que no te haga la pregunta que no es de este tema. Necesitamos saber si ya Marcela me hizo una pregunta de otro tema. Pero si quieres me mandas un correo, Marcela, porque no puedo ver una pregunta off topic en este momento. Bueno, entonces con eso vimos la ley de 40 horas y con eso les quería recordar que este proyecto de ley lo vamos a seguir masticando, vamos a seguir atentos a las indicaciones que van a ir ingresando, que ya se anunciaron que van a seguir ingresando. Y en el curso que vamos a hacer el 22 y el 23 de septiembre, la vamos a ir, hacerle doble clic varias veces para ir viendo ahí cómo afecta y, por supuesto, permitiendo conversación y esas cosas. Así que los que quieran participar de este curso, que tienen una matrícula pequeña, me avisan si es que no les llegó el correo. ¿Qué pasa con los profesores que ya tienen 44 horas? Pregunta Carla. Bueno, la ley no habla, no trata en particular el caso de los profesores, pero los profesores que están contratados bajo el Código del Trabajo, porque ahí hay estatuto docente, que es otra cosa, ¿no? Pero los que están bajo el Código del Trabajo igual van a verse beneficiados con esta reducción. Agnes hace una pregunta muy, muy buena. Me piden que muestre esta slide, la Jessica, pero voy a poner la pregunta de la Agnes. La ley habla de cambios en los pactos de horas extra, que sabemos duran 3 meses y que se supone deben ser por temas puntuales de requerimiento de producción. Si se pactan días adicionales a cambio de horas extras, se supone que estas horas ahora son habituales, requerirán de este pacto. Gracias por la participación, Agnes. Bueno, es que estos son pactos de conciliación de vida laboral y familiar que se van a poder hacer con el sindicato o con trabajadores individuales. Y se van a poder pactar de forma anual. Entonces, va a ser muy diferente las horas extra por trabajos específicos como lo que dices tú. Esto va a ser solamente para conciliar vida familiar y laboral. Es otro tipo de pacto. Sin perjuicio que esas horas extra, Agnes las vas a poder utilizar para cosas, trabajos excepcionales, por supuesto, porque es trabajo, ¿cierto? Pero al final el objeto del pacto es diferente. El pacto actual de horas extras es exactamente como dices tú. Es para atender una necesidad puntual y transitoria, que puede durar hasta máximo 3 meses y sabemos que son máximo 2 horas por sobre la jornada ordinaria, ¿cierto? Acá esto es otra cosa. El objeto es conciliar la vida laboral y familiar de cada persona. Es un poco diferente. Entonces, la periodicidad en que esto se va a pactar cambia y los motivos cambian. Ya no va a ser para atender algo en particular, sino, como ya lo dije, es para conciliar. Entonces, te va a permitir pactar estos feriados adicionales o este trabajo adicional de horas que sea compensado con descansos.
Eh, eso. No sé si ahí contesté un poco. Es interesante lo que dice Agnes, porque al final es un cambio de paradigma de las horas extra, en general, cuando hablamos de este proyecto de ley. Ya, voy a continuar porque si no, son 8 proyectos de ley y vivo uno. ¿Ya? Pero también está este proyecto de ley muy interesante sobre medidas de corresponsabilidad parental, que entró el año 2018 a través de la Cámara de Diputados y actualmente también está en el Senado en el segundo trámite constitucional. Corresponsabilidad parental, que acá vienen modificaciones muy importantes también. Permiso para asistir a controles. Todo padre o madre de menores de 12 años tendrán permiso para asistir a controles de niños sanos, hasta su último control de lactante mayor. Interesante. Estas horas deberán ser compensadas por el trabajador. Muy interesante, estas horas de trabajo. En la forma que lo acuerde con el empleador. Y acá probablemente esto se va a poder compensar con conciliación de vida laboral y familiar. Como que no trabajaste 2, entonces tú tenías un día de descanso adicional, entonces lo compensaste con esto, o si es parte de tu conciliación familiar, lo trabajas como horas extra, o si no lo tienes que compensar porque es un pacto, beneficio válido. Bueno, salvo que en una negociación individual o colectiva se acuerde la no restitución. Obvio. En caso de ser compensado, se deben considerar las limitaciones legales, que son lo que ya hemos hablado, de horas extras particularmente, y los descansos semanales o sea, los descansos diarios, semanales y anuales. La solicitud del permiso debe formalizarse por escrito físico o electrónico con al menos 24 horas de anticipación. Bueno, 24 horas me parece muy poco, pero bueno, dice al menos 24. Entonces, si uno pacta que sea más de 24 horas, podría ser contrario a la ley, porque como mínimo irrenunciable, puede ser. Puede ser. Igual sería bueno que se pactara que fuese un poco más por temas de la organización, porque si son turnos, por ejemplo, en que tú tenías contemplado que esta persona llega 2 horas tarde porque está al cuidado de un menor, pero ahora te enteras que no va a venir porque tiene el control del lactante, eh, porque dice control de niño sano, o sea, todo tipo de control. Entonces, bueno, hay que ir viendo cómo se implementa. Lo ideal sería establecer canales de comunicación o conocer cuándo son los exámenes, ¿no? En qué periodos. Y debe acompañarse un documento que acredite la concurrencia al control. Y eso va a ser interesante porque si no se acompaña, podría ser falta de la probidad. Complejo. Compatibilización y permisos. Entonces, primero, una regla general, la labor debe ser compatible. El empleador debe velar por la compatibilidad, básicamente, entre la vida laboral y familiar de cada trabajador. Y acá estamos con un permiso nuevo. 15 días continuos en caso del nacimiento o desde el momento del parto. Para el padre. Esto es sin perjuicio, por supuesto, del descanso postnatal de la madre. El padre tendrá otro permiso adicional por 15 días que puede ser pactado con el empleador y puede ser distribuido en los 180 días siguientes al nacimiento. Entonces se va a poder distribuir en mucho más tiempo. Esto aplica ante adopción desde la resolución que otorga el cuidado personal. También aplica a madre no gestante que tenga problemas de fertilidad porque dicen no gestante, ojo. ¿Eso será que tiene una complicación de salud o opcional? Pero no importa, a la madre que tenga un hijo o una hija en virtud de una técnica de reproducción humana asistida. Aplica. El trabajador debe dar aviso al empleador del nacimiento o adopción por escrito, de forma física o electrónica, acompañando el certificado pertinente para obtener el permiso. Y negarse al derecho, por supuesto, tiene multas de 14 a
150 UTM, que es bastante elevado, duplicable por reincidencia. Entonces, el permiso postnatal parental va a ser de 15 días continuos y de otros 15 días más que pueden ser, se puede pactar que sea inmediato o que sea dentro de los 180 días. Permisos ante enfermedad del menor. El padre puede ser objeto del permiso y el subsidio ante enfermedad grave del menor. También se incorpora la madre que no fue gestante. Importante, por técnicas de reproducción asistida. El permiso o subsidio podrá ser utilizado íntegramente por uno de los padres o podrá dividirse de mutuo acuerdo. A falta de acuerdo, decide la madre. Interesante. Fuero, la madre tendrá fuero durante el embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, igual que hoy, el padre tendrá fuero después del nacimiento de su hijo y hasta un año después de nacido. Hay fuero ahora. Bueno, va a haber fuero. Desde el nacimiento del hijo hasta un año después de nacido, y la madre es durante el embarazo hasta un año después del descanso de maternidad. Ojo ahí con los cálculos, muy distinto. El fuero aplica también para madre no gestante, o sea, si obtuvo o tuvo un hijo en virtud de técnicas de reproducción asistida. El fuero cesa de pleno derecho si es que se termina el cuidado personal del menor o niegue la adopción. En caso de que se termine el contrato de trabajo del padre dentro de las 12 semanas previas al nacimiento, podrá solicitar la nulidad. Esto es como otro, es como en realidad, es otro tipo de fuero. Entonces tiene fuero desde las 12 semanas previas al nacimiento hasta un año después del nacimiento. Esto es curioso, porque se podrá solicitar la nulidad del despido, no la nulidad en términos de ley y gusto, sino que se deje sin efecto la desvinculación. Pero bueno, básicamente el fuero del padre de 12 semanas previas hasta un año después de nacido el hijo. Derecho de alimentación y sala de cuna. Y esto también tiene cambios bien interesantes. El derecho a alimentación va a ser para padres y madres que tengan hijos menores de 2 años. Esto ya es distinto porque hoy es solo para madres. Ambos empleadores van a tener que mantener un servicio de sala de cuna. Y los padres podrán elegir uno u otro. Y esto es bien curioso, ¿no? Como pueden elegir qué empresa lo hace. Entonces, ¿cómo se coordina eso? Tienen que notificar a ambos empleadores de la decisión con al menos un mes de anticipación al primer uso de la sala de cuna. Y acá no va a faltar el que dice que no me notificó dentro de plazo, perdió el derecho. Yo, la verdad, no, jamás lo interpretaría así. Gastos. Los empleadores de ambos padres deben concurrir en parte igual a los gastos de la sala de cuna. Y esto va a ser muy difícil. ¿Cómo se va a cobrar entre ellos, no? Y hacer un juicio civil. Me parece increíble en todo caso. Vamos a ver si la inspección del trabajo va a tener facultades para multar en caso que no concurran, por ejemplo, al pago. Eso sería una muy buena solución. Vamos viendo preguntas. Jessica se tiene que ir a las 11, yo también. Estos proyectos aún no se aprueban, dice Viviana. No, están en tramitación. Y Jessica dice, o sea, los padres tienen fuero, correcto, correcto, correcto. Y este es el proyecto de corresponsabilidad parental. Después venía, ya no me queda mucho tiempo, y venía la gratificación. Pero la gratificación es muy compleja, es un proyecto largo, así que vamos a tener que dejarlo para otra oportunidad, yo creo, por el tiempo que nos queda, o que no... o que Jessica empatiza de mis reacciones ante las cosas que van a inventar. No es cierto. Es cierto, o sea, a mí me parece que son modificaciones legales que van en la dirección correcta, ¿no? Pero me generan demasiadas dudas siempre, no sé por qué. O quizás sí sé por qué, pero es insoslayable, ¿no? Y al final
los asesores como uno son los que tienen que pegarse con la cabeza para ver cómo arreglar esto. ¿Qué pasa si el empleador del padre no tiene la cantidad de mujeres para cumplir con la sala de cuna? Bueno, es que eso es lo que va a cambiar la ley, porque ahora el requisito para tener sala de cuna no va a ser solamente mujeres, sino que va a ser va a ser personas con hijos. Entonces, eh, este deber va a ser mancomunado siempre. Esa es la gracia. Porque son políticas que atienden a la corresponsabilidad parental. Por lo tanto, tienen que tender a igualar los derechos para evitar discriminaciones. Mario dice, está muy buena la presentación. Gracias a ti, Mario. Bueno, lo vamos a estar dejando hasta acá porque ya va a ser las 11. Y bueno, vamos a vernos en otra oportunidad. Como siempre, nos vamos a ver en el 40º versión de este webinar en el mes de octubre, que vamos a ir masticando un poco más estos temas, los que alcancemos a ver, porque como ven acá, había muchos otros proyectos de ley que no alcancé a ver, pero de todas maneras, de nuevo, les dejo invitados para el curso que vamos a realizar el 22 y 23 de septiembre sobre todos estos proyectos de ley. Y por supuesto, si alguien tiene alguna duda en particular o requiere algún tipo de asistencia, nos puede avisar también. Les dejo acá mi mail para que me puedan escribir y yo estaremos en contacto, por supuesto. Muchas gracias por participar y por supuesto nos vamos a estar en contacto. Macarena dice, muchas gracias, siempre un gusto participar en tus webinars. Gracias a ti por participar. Pueden ver el PPT, me tengo que ir, está interesante Paola, sí, claro. Grisel pide la PPT. Por supuesto, pídanmelo por correo y, como digo, 22 y 23 de septiembre, este curso con matrícula simbólica, pero para hacerlo un poco más limitado y poder conversar, porque ahí se puede hablar por chat o por micrófono. Y dependiendo de la cantidad de gente, igual lo podemos hacer presencial, ¿eh? Algún día lo vamos a hacer presencial para vernos las caras. Así que ya nos vamos despidiendo. Me dice si el curso lo repito en octubre, porque no va a estar en septiembre. No me puedo comprometer a que lo vamos a repetir, pero es muy probable que lo repitamos en octubre, la verdad. Así que estamos en contacto, por supuesto. Un abrazo para todos, para todas. Se viene el fin de semana. Así que ahí nos estamos viendo. Muchas gracias. Ahí en los saludos también, por supuesto, a Juan, a Maribel, a Jessica, a Cecilia, a Jacqueline, a Marcela, a Paola, a Pablo, a Carla, Macarena, Mario, etc. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo gigante y que tengan un increíble fin de semana. Estamos en contacto. Recuerden escribirnos al mail si quieren participar el 22 y 23 de septiembre y cualquier otra cosa, incluso echar la talla, nos pueden avisar. Un abrazo grande y tremendo fin de semana. Chao, chao.